Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y como siempre bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Un gozo tremendo y un gusto el estar aquí con ustedes abriendo este libro sagrado y escudriñar sus escrituras, su palabra. En esta hora vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis. Ningún otro libro en las Escrituras revela la gloria de Dios y de Cristo con todo su esplendor como lo hace el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no hay otro libro o ningún otro libro que haya sido tan mal comprendido, tan mal entendido y tan descuidado como el libro de Apocalipsis. No obstante, en el capítulo 22 y el verso 10, dice, no selles las palabras, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces lo que nos está diciendo es que debemos de entenderlo, debemos de estudiarlo, leerlo, entenderlo, porque el momento se acerca. Y a lo que en esencia significa esto que está hablando ahí, de que el tiempo está cerca, se está refiriendo al siguiente acontecimiento que aparece en la agenda de Dios, o sea, después del arrebatamiento. ¿Qué es el siguiente acontecimiento que viene después del arrebatamiento o del rapto de la iglesia? Las 70 semanas de Daniel. La 70 o la semana 70, perdón, de Daniel. Les he dicho anteriormente que el libro de Apocalipsis es lo que trata. La mayoría de los capítulos del libro de Apocalipsis tratan la semana 70 de Daniel, que vienen siendo los 7 días de ese periodo terrible llamado la Gran Tribulación. La semana 70 de Daniel aparece en un verso nada más, Daniel capítulo 9 y el verso 27. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo amplía o usa todo un capítulo para hablar acerca de un solo verso del libro de Daniel, capítulo 9 y el verso 27. La semana 70 de Daniel. El Señor Jesucristo usa todo el capítulo 24. Bueno, Apocalipsis utiliza 14 capítulos. Del capítulo 6 al capítulo 19 amplía aún más esa semana 70 de Daniel. Ese es el segundo acontecimiento que viene, el siguiente acontecimiento que viene después del rapto. Cuando se refiere el tiempo está cerca, es ese. No está hablando del arrebatamiento. El libro de Apocalipsis, acuérdense, no habla nada acerca del arrebatamiento. En el estudio anterior les mencioné que el primer capítulo de Apocalipsis es de suma importancia, porque de los versos 1 al 8 Juan escribe tocante a la naturaleza del libro de Apocalipsis. Y cuando en el verso 7 menciona que todo ojo le verá, he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, refiriéndose al Señor Jesucristo, ahí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, una segunda venida corporal, literal y visible. Viene con el propósito de establecer su reino mesiánico aquí en la tierra. Y lo que menciona el libro de Apocalipsis es también los acontecimientos que precederán a su venida. Ese lo encuentras tú en capítulo 24 de Mateo. El Señor Jesucristo hace un bosquejo tan tremendo
y lo denomina como los dolores de parto de la mujer encinta, y te viene desarrollando paso por paso todos los acontecimientos que van a precedir a la venida del Señor Jesucristo. Y en la segunda parte del capítulo 1, el verso 9, del verso 9 al 20, Juan se concentra en la persona de Cristo, en la visión que él tuvo del Cristo glorificado. Entonces, vamos a empezar desde ahí, desde el verso 9, como un repaso, pero con algo más de información de lo que tocamos un poco el estudio anterior. Capítulo 1 y el verso 9 de Apocalipsis dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba yo en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Bueno, el apóstol Juan había sido exiliado en la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano en el año 95 después de Cristo. Patmos es una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, al sur de la costa de lo que nosotros conocemos Turquía, Asia Menor, pero ahorita es Turquía. Entonces, en aquellas circunstancias donde se encontraba Juan, ahí en la isla de Patmos, circunstancias terribles, adversas, ahí él tuvo una íntima comunión con Dios. Ahí fue donde Dios mostró todas las visiones del libro de Apocalipsis, y ahí fue, eso es lo que quiero recalcar, en la isla de Patmos, donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ahí en esas circunstancias en las que se encontraba, él tuvo la fortaleza, Dios le dio la fortaleza, la sabiduría, lo inspiró, el aliento de Dios para escribir este libro tan tremendo del libro de Apocalipsis y tan importante para nosotros estudiarlo y leerlo. Ahora, no solamente eso, ahí en esas circunstancias donde se encontraba Juan, todavía él podía pensar y reflexionar en la condición en la que se encontraban las 7 iglesias a las cuales es importante también, tengan en cuenta eso, a las 7 iglesias en las cuales fue dirigido el libro de Apocalipsis originalmente. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, es muy importante entender eso, que el apóstol Juan todavía pudo pensar en la condición en la que se encontraban esas 7 iglesias, que son de una enseñanza tremenda para nosotros. Lo vamos a tocar en una vista panorámica en este estudio más adelante. El gobierno romano, eso les quisiera comentar esto, el gobierno romano utilizaba la isla de Patmos para desterrar ahí a los criminales y para obligarlos a trabajar en las minas que habían ahí. Quizás esta sea la razón o el motivo por el cual Juan en este verso nos dice el motivo por el cual él se encontraba en destierro o en exilio ahí en la isla de Patmos. Él no estaba porque era un malhechor, esa isla era para los malhechores, pero él no estaba porque era un malhechor. Él aquí mismo nos dice por qué se encontraba él ahí: por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Por causa, esa era la razón. Él estaba predicando en toda esa área de Asia Menor, pero específicamente en la iglesia de Éfeso. Él era el pastor, predicando la palabra de Dios y dando el testimonio del Señor Jesucristo. De paso, nomás les digo, Éfeso, y está tremendo porque es la primera iglesia, es la primera iglesia en la cual el Señor le pega duro. La iglesia de Éfeso estuvo bien bendecida. El fundador y el primer pastor fue Pablo. Pablo dejó a Timoteo, y después de Timoteo el apóstol Juan fue el pastor de esa iglesia. Él, siendo pastor de la iglesia de Éfeso,
fue apresado por ese emperador romano Domiciano y enviado a la isla de Patmos. Entonces la iglesia de Éfeso no tiene excusa, estaba bien bendecida. Verso 10. Este es Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor no solo abarca, un repaso a lo que dimos la semana pasada, el día del Señor no solo abarca la semana 70 de Daniel, que viene siendo el periodo de 7 años de lo que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Abarca también la segunda venida literal, corporal y visible a la tierra del Señor Jesucristo. Abarca también el establecimiento del reino mesiánico. Abarca también Satanás siendo lanzado al lago de fuego. Y también abarca el día del Señor, el juicio del gran trono blanco. Y por último, los cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso abarca el día del Señor que se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el rapto de la iglesia no es mencionado en el libro de Apocalipsis, porque el rapto de la iglesia no es objeto de profecía. El día del Señor no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Repito, a la inversa, el rapto de la iglesia no tiene nada que ver con el día del Señor, ni el día del Señor tiene que ver nada con el rapto de la iglesia. Ahora recuerden, el día del Señor es lo que los profetas llaman en el Antiguo Testamento el día de Jehová. Ahora miren, en el verso 10, ahí mismo, todavía estamos en el verso 10. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Entonces la primera experiencia que Juan tuvo al ser colocado en esa situación, ahí estaba ya en visión. Ya hablamos del estudio pasado, ¿verdad? No quiero tocar eso para no entretenerme. Cuando él dice, yo estaba en el Espíritu, ya les dije, originalmente no está el artículo, el Espíritu Santo, porque el Espíritu, pero dando a entender que el Espíritu Santo, en Espíritu, o sea, ¡pum! Bueno, entonces ahí en esa situación, la primera experiencia que Juan tuvo es oír una gran voz que el apóstol lo compara con el sonido de una trompeta. El sonido de la trompeta en el Antiguo Testamento era para convocar a quienes la oyeran. Entonces aquí la convocatoria es de suma importancia, puesto que se trata del día de Jehová, que habla, tengo dos escrituras nomás para empezar, pero miren, Joel capítulo 2 y el verso número 1, fue escrito, se cree que fue el primer profeta que escribió el libro, en el año 900 antes de Cristo. Él fue el primero que mencionó el día del Jehová. Joel es el que Pedro usa en el día del Pentecostés para hablar del periodo del día de Jehová. Pero esta escritura, quiero usar esta, no quiero usar esa que usó Pedro en el día del Pentecostés. Joel capítulo 2 y el verso 1, porque la que usó Pedro en el día del Pentecostés es Joel 2, 28. Pero capítulo 2 y el verso 1, miren, porque es la primera vez que él menciona. Esta es la primera vez que se menciona el día de Jehová. Tocad trompeta en Sión. Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Porque cercano está, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombras, y ahí sigue hablando. Ahora, hay otro profeta, Amós, él fue después de Joel, en el año 800, antes de Cristo. Amós capítulo 5, el verso 18 al 20. Amós capítulo 5, verso 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Por qué quieren ese día de Jehová? Hace pregunta el apóstol. Miren lo que dice.
será de tinieblas y no de luz. Y luego va a ser como una comparación a lo que va a ser ese día terrible. Es como el que huye delante del león y se encuentra con un oso. O como alguien que entra en una casa y apoya su mano en la pared y viene una culebra o una víbora y lo pica. Verso 20. ¿No será el día de Jehová de tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Ahora, de ahí en adelante le siguen los demás. Oseas, Isaías, el año 700, y luego Jeremías, luego Habacuc, luego Zacarías. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento habla de este día del Señor, el día de Jehová, que es ese periodo de 7 años de la tribulación. Por eso es muy importante hacer la diferencia, que no tiene nada que ver con el rapto. La mayoría de los profetas, todos, la mayoría hablaron del día de Jehová, de este día. Ahora, que viene siendo ese día de Jehová, viene siendo, en palabras que nosotros podamos entender, viene siendo el día de la gran intervención de Dios en la historia de la humanidad. Específicamente de eso es lo que trata. Verso 11 del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, verso 11, que decía: yo soy el alfa. Esa voz que él oyó detrás de él como de trompeta, ahí se identifica porque dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El que está diciéndole a Juan que escriba es el Señor Jesucristo. Hablamos la otra vez, eso de quién, porque a simple vista parece que Alfa y Omega, el primero y el último, son títulos de Dios en el Antiguo Testamento, pero acuérdense, el tema central del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Quien está hablando aquí, esa voz, esa gran voz que habla como de trompeta, se identifica como el Alfa y el Omega, el primero y el último. Pues tal persona no puede ser otro más que el Señor Jesucristo. Es el que manda a Juan a escribir en un libro, o sea, en un rollo, porque en aquel tiempo, dice libro, pero es un rollo. En aquel tiempo todavía no estaban los libros. Es un rollo ese que se desenrolla. Y Juan debía de enviar todo lo escrito ahí en ese rollo a las 7 iglesias o 7 congregaciones localizadas en Asia Menor. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, si ustedes observan, en vez de ver a una persona, Juan vio 7 candeleros de oro. Esto es muy importante. Porque en el Antiguo Testamento, el tabernáculo que había allá en el desierto, que fue el primero, había un solo candelero de oro con 7 brazos. Ustedes lo han visto en fotos. Ese era lo que estaba en el tabernáculo. Después, cuando se construyó el templo por medio de Salomón, ya no era nomás un candelero, había 5 candeleros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda. Entonces, en su visión, el apóstol Juan vio 7 candeleros individuales que, según el verso 20, más adelante, se está refiriendo o simbolizan a las 7 iglesias que acabo de mencionar ahí en el verso 10, el verso 11, perdón. Entonces, y pues de eso estamos hablando, ¿verdad? De símbolos. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, pero que tiene, como les he dicho, su interpretación normal, natural. Entonces, vamos a ver aquí algo de eso que les estoy diciendo. Es un símbolo. Esos candeleros simbolizan a las 7 iglesias, pero
¿Cuál es la interpretación natural o normal? Bueno, ¿cuál es la función principal de un candelero? Alumbrar, ser luz en las tinieblas. Bueno, en el Antiguo Testamento, Israel tenía la responsabilidad de ser luz a las naciones paganas, pero fracasó, porque en vez de ser luz, él fue tinieblas a las naciones. La iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad y la misión de ser luz a este mundo. Así lo dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en Mateo capítulo 5 y el verso 16. Les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante del mundo, para que ellos miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Pablo, hablando ya directamente a la iglesia, en Filipenses capítulo 2 y el verso 15, dice que debemos de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual alumbramos o resplandecemos como luminares a este mundo. O sea, ahí está la interpretación del candelero. El candelero, su función es dar luz. Bueno, lo fue con Israel, falló. Ahora, aquí está la iglesia, la responsabilidad que tiene de ser luz a este mundo. En una ocasión oí yo a un predicador, tremendo hombre de Dios, ya no está con nosotros, ya está con el Señor, pero lo que él dijo impactó mucho mi vida, porque dijo que el mayor milagro que el Señor ha hecho no es solo darle vista al ciego, sanar al paralítico, al sordo, al mudo, convertir el agua en vino, alimentar a una gran multitud con solo dos panes y 5 peces. No, para mí, decía él, el mayor milagro que Dios ha hecho y sigue haciendo en este tiempo es tomar a un hombre impío en un mundo impío y luego convertirlo en santo. Y después de convertirlo en santo, devolverlo para atrás al mundo y mantenerlo santo ahí en ese mundo impío. Eso está tremendo. Impactó mi vida tremendamente. Impactó mi vida. Ok, verso 13, vamos a seguir. Y en medio de esos 7 candeleros, ahora sí, Juan está viendo a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice a uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, ahí está la ausencia del artículo. Al no haber artículo, entonces está manifestando más o hace más énfasis, no tanto en el cuerpo físico de la persona, sino en el carácter y en sus atributos, a lo que se refiere como Hijo de Hombre. Porque lo está presentando en su exaltación, hablando del Señor Jesucristo, porque él adoptó en el estudio pasado, les dije que él adoptó ese nombre y lo tomó como suyo, para identificarse con el ser humano, con todos los seres humanos, con toda la humanidad. Y él adoptó ese nombre, Hijo de Hombre. Pero aquí ya lo estamos viendo en su completa exaltación después de la resurrección. Y por eso Juan alcanza a hablar de esa manera del Hijo del Hombre, porque lo mira en toda su gloria, y en toda su majestad y en todo su esplendor. Y su deidad, claro, principalmente, porque aquí ese es lo más tremendo, porque ya lo estás viendo en su deidad. Este es muy importante, hermano, porque no hay ningún cuadro de Cristo en los evangelios
que nos enseñe la manera como Juan lo está presentando aquí en este primer capítulo, al Señor Jesucristo. Ninguno de los evangelios muestra al Señor Jesucristo de la manera como Juan lo está presentando aquí en el primer capítulo de Apocalipsis. Vamos a seguir con la descripción que está dando Juan, hablando del Señor Jesucristo, mirando esa visión del Cristo glorificado. Dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Bueno, aquí se está refiriendo a las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, el cinto de oro alrededor de su pecho completa la representación del Señor Jesucristo, eso es importante, en su pleno ejercicio presente de su ministerio en el cielo. ¿Cuál es el ministerio presente hoy en día del Señor Jesucristo en el cielo? Como sumo sacerdote, intercediendo por la iglesia. Y esto es importante entenderlo porque muchos cristianos todavía no entienden de que el Señor Jesucristo no está intercediendo por el mundo hoy en día. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 19 ahí nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo con Dios y nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, la iglesia es la responsable, o nosotros traemos ese ministerio sacerdotal. Lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Cuando dice Juan que nos hizo reyes y sacerdotes, yo les dije que no existe tal cosa. Y no por eso estamos diciendo que Reina Valera no tiene nada que ver. Es muy importante el texto original entenderlo. Un reino de sacerdotes. Nosotros, cada creyente, hombre, mujer, individualmente, somos sacerdotes y tenemos la responsabilidad, el ministerio, la misión de interceder por el mundo. Individualmente por las personas, el vecino, el compañero de trabajo, todos ellos necesitamos interceder por ellos y ponerlos en las manos de Dios. Nosotros intercedemos por el mundo y el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Quieren ver esa escritura? Ahí está en Romanos, capítulo 8, desde el verso 31, 32 en adelante, hasta que termina en el verso 39. Ahí está donde Él está intercediendo por nosotros, la iglesia. Entonces, estas vestiduras es lo que nos está diciendo, que Él está en su ministerio presente, ahorita en el cielo. Miren, los tres ministerios importantes en el Antiguo Testamento eran el profeta, sacerdote y el rey. En Ezequiel tú los miras a cada uno, cómo ellos se desviaron todos. Capítulo 22 me parece de Ezequiel. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando anduvo ahí en los evangelios, Él anduvo en su ministerio de profeta. Él traía el ministerio de profeta y muchos sabían. Inclusive lo identificaban como profeta. Pero Él era profeta. Él anduvo en su ministerio. Cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, ahorita está en el ministerio sacerdotal. Cuando Él venga en su segunda venida, ya trae el ministerio de rey. Ahora va a ser rey de reyes y señor de señores. En el Antiguo Testamento, el profeta era el encargado de traer la palabra de Dios al pueblo. El sacerdote era el encargado de ministrar esa palabra al pueblo. Y el rey era el encargado, era el primero que debía de poner el ejemplo, porque era el líder del pueblo, en guardar esa palabra que habló el profeta y que ministró el sacerdote. El rey debía de cumplirla al pie de la letra. Y por eso le digo que en Ezequiel, ustedes miran ya ese ministerio, pues ya después del post-exilio, una cosa que sí se deben de ustedes de pasada se los digo. Daniel se frustró
nomás rapidito, no me quiero, pero después hablamos de eso. Él pensaba que toda la gente que iba a salir, que estaba en cautiverio en Babilonia, iban a salir y hacer caso de Nehemías y de Esdras para construir el templo de Jerusalén y todo eso. No, nomás salieron 150 y había más. Y se frustró Daniel, creo yo que sí. Lo más tremendo es que Daniel no alcanzó a ver hasta dónde llegó esos que salieron ya, la desviada que se dieron. Cuando tú ves el libro de Malaquías, wow, ya el pueblo está desviado completamente. Se olvidó de la ley, se olvidó de todo, se fueron a los ídolos, fueron a todo. Por eso es que ahí, hasta ahí llegó el ministerio de profetas, sacerdotes y de reyes en Malaquías. Hay 400 años de silencio en donde Dios no se comunicó con el pueblo de Israel. Y de ahí salieron montones de enseñanzas, ahí salieron los rabinos, salió el Talmud, salieron quién sabe qué tantas tradiciones y eso, que eso fue lo que vino a encontrar el Señor Jesucristo acá. Entonces es muy importante entender esa parte de la historia de Israel para poder entender el ministerio del Señor Jesucristo. Verso 14 y verso 16, al verso 16, capítulo 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí lo que está diciendo Juan está escribiendo al Cristo glorioso, majestuoso. Así no vino aquí a la tierra cuando Él vino en su primera vez. Cuando Él vino en su primera vez, vino manso y humilde como un cordero, nació en un pesebre. Nadie lo reconoció como rey, nadie lo vio como Dios o como un ser celestial, nadie. Entonces, yo quiero que usted observe cómo se presenta Él aquí. Juan lo está escribiendo de cabeza a pies. Ahora, déjenme decirles esto, recordarles, yo les dije al principio del estudio que en el libro de Apocalipsis había mucho lenguaje figurado, símbolos, metáforas, todo eso. Ahora, vamos a leer estas mismas que leemos ahorita para que ustedes miren cómo ahí Juan está usando el lenguaje figurado, pero son cosas que nosotros podemos interpretarlas. Si verdaderamente tomamos tiempo en el estudio, no irnos como dicen a 100 millas por hora. El estudio es que miras algo y te queda, ¿de qué está hablando? Detente y empieza a estudiarlo. Cuando hablan de exégesis, los que tienen un ministerio de predicación o de maestro, de enseñanza, todo eso, la exégesis viene de una palabra griega que quiere decir sacar fuera del texto, sacarlo fuera e interpretarlo para darlo a conocer a la gente. Eso cualquier estudiante lo puede hacer, la exégesis. Todo estudiante lo debe hacer. Y cuando digo estudiante no estoy hablando que fuiste al colegio, no. Todos aquellos que estudian la Biblia, eso es lo que deben hacer. Por ejemplo, aquí miren, vénganse conmigo otra vez al verso 14 al 16. En el verso 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como esa palabra. Y ven en mente, es una comparación, es un símil, es una de las reglas de la hermenéutica. Como blanca lana. Bueno, nosotros conocemos lo que es la blanca lana, ¿no? Casi aquí va a usar cosas de la industria textil, donde se hacen carpetas, harapes, muchas cosas de ropa, usando las telas, las hilas, los bolotes esos de... Pues ustedes que tejen, ustedes mujeres que tejen, eso es lo que está hablando. Y luego dice, como blanca nieve, pues nosotros conocemos la nieve, ¿verdad? Todos hemos visto la nieve. Sus ojos como llama de fuego.
nosotros hemos visto una llama de fuego, ¿verdad? Entonces no hay problema aquí en ver la descripción que está dando aquí Juan. Eso es lo que se le llama la interpretación natural, normal. Porque muchas veces dicen, ¿cómo que literal es? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando dice la regla de la hermenéutica, una interpretación literal está hablando de una interpretación natural, normal, algo que nosotros conocemos. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí. Esa palabra, como les digo, Juan lo que quiere él es que entendamos ese lenguaje figurado que él está usando. Porque esa palabra como en hermenéutica se llama símil. Es una figura retórica que sirve para comparar una cosa con otra. Pero lo importante aquí es que lo que busca todas esas reglas de la hermenéutica, como lo que es la metáfora, el lenguaje figurado, los símbolos, es hacer algo como, no sé si se puede entender, impresionar la mente nuestra con algo semejante o parecido y dar un realce más a lo que nosotros queremos decir. Es más, miren, en Isaías capítulo 1 y el verso 18, ahí está algo parecido a esto. Isaías capítulo 1 y el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fijan cómo está usando las mismas que está usando Juan ahí? Ahora aquí añade a la grana y el carmesí, es lo mismo. La grana es el molote de cordones y el carmesí es algo igual también, que se usa para la industria textil. La diferencia aquí es la grana y el carmesí, que están coloreados de un tinte rojo, una tinta fuerte que no la puedes quitar fácilmente. Parece que la sacan de un insecto llamado la cochinilla, así le llaman. Pero de ahí la sacan, de ese insecto, ese tinte rojo. Es difícil de quitar en la ropa. Entonces, lo que Isaías está hablando aquí es que el pecado es igual a una mancha indeleble de color rojo. Y Dios es el único que puede quitar esa mancha de nuestra vida, así como lo está prometiendo el profeta Isaías. Esta es buena para evangelismo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros estamos hablando de evangelismo, estamos diciendo a la persona, tienes que ponerte a cuentas con Dios antes de que salgas de este mundo. En inglés se entiende mejor, ¿verdad? Come now, ¿verdad? Dice, and let us reason together. Vengan ahora y vamos a razonar, un lenguaje que nosotros conocemos. Como cuando alguien tiene un problema u otro, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a razonar y arreglamos este problema. Bueno, es lo que está diciendo Dios. Vengan ahora y vamos a razonar juntos y vamos a llegar a un acuerdo. Y es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Ahora, vámonos para atrás al libro de Apocalipsis. Volvamos ahí al verso 15. Bueno, estamos en 14, vamos al verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si alguien ha ido a las cataratas del Niágara, en inglés parece que dice Niagara Falls, ¿lo dije bien? Ok. O algún salto de agua, cascada que le llaman, ¿verdad? ¿Oyes el ruido del agua? Bueno, así era la voz del Señor Jesucristo. Potente, poderosa. Ahí no hay nada que no puedas entender. Lo vas a entender. Vas a entender lo que el Señor está diciendo. Verso 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda. La espada aguda de 2 filos es su palabra.
y su rostro como el sol cuando resplandece. ¿Cuándo es que el sol resplandece en todo su esplendor? Más fuerte, ¿cuál es? A las 12 del mediodía, ¿verdad? No, a las 12 del mediodía, que dicen, es que está en mero medio el sol. Bueno, así es lo que está hablando aquí. De eso es lo que está hablando, es cuando, porque es lo que dice. Y su rostro como el sol cuando resplandece. Ahora, algunos se han preguntado si este es el aspecto que el Señor va a tener cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo. Pues no lo sé, pero quizás sí, pero no en su totalidad. Pero hay unas cosas que sí podemos mirar aquí. Aquí estamos mirando su carácter escudriñador, porque lo menciona como ojos llamas de fuego. Es una mirada penetrante que atraviesa todo y llega hasta lo más profundo de nuestro ser y descubre toda intención y secreto oculto que hay ahí en nosotros. Y luego su voz rugiente, como estruendo de muchas aguas, cuando nos pregunte acerca de nuestro ministerio, ya sea como ministros o como laicos, creyentes. No hay excusa, nos va a preguntar qué hicimos en nuestro ministerio. Entonces, en el libro de Apocalipsis contemplamos al Señor Jesucristo como juez real. En primer lugar, se le contempla en su juicio a la iglesia, el capítulo 2 y 3, que vamos a entrar ahorita en unos momentos más. Entonces, cuando Él va allá a la iglesia, a las 7 iglesias, es algo tan tremendo porque esas 7 iglesias se componen de gentes que profesan ser cristianos, muchos de los cuales no solo son inconversos, sino que también son apóstatas, herejes. Entonces, ese juicio del Señor incluye el dictamen divino de la cristiandad malvada que va a culminar o va a ir a dar al tiempo de la tribulación. Porque si ustedes, yo hace tiempo estuve dando la serie de estudio de las 7 iglesias en la escuela dominical y tuvimos buen tiempo, tuve buen tiempo dando esas 7 iglesias y ahí se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Simplemente en los encabezados de cada una de las iglesias va a dar la característica de estos que estamos hablando aquí. Escribe al ángel de la iglesia: yo soy el que tiene las 7 estrellas en sus manos, el que anda en medio de los candeleros, el que tiene una espada aguda en su boca. En cada iglesia va describiendo cada una de las características. Y termina diciendo: si no te arrepientes, vendré pronto, y esto y esto. Esa vendré pronto está hablando del rapto. Y lo termina diciendo: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es importante nosotros entender todo esto, porque desde el capítulo 4 en adelante, el Apocalipsis presenta el juicio a Israel, el juicio a las naciones gentiles y el juicio individualmente o personalmente a cada persona que rechazó el Evangelio de Jesucristo. En eso se va a basar los juicios en la tribulación. Y por eso es la advertencia a las 7 iglesias. Verso 17. No sé cuántos de ustedes han oído personas que dicen que se les apareció un ángel, o se les apareció Cristo, o se les apareció Dios, ¿verdad? Yo quiero que ustedes miren el verso 17 ahí. Miren lo que sucede cuando alguien de verdad experimenta la presencia de Dios. Verso 17, dice Juan: cuando le vi, después de ver toda esa visión del Señor Jesucristo, glorificado, con su cuerpo glorificado, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Si el Señor se apareciera alguna vez a uno de ustedes o a mí y todo eso,
Esto es lo que iba a suceder, íbamos a caer muertos a sus pies. No como gente que dice que se les apareció como si nada. En una ocasión oí yo un testimonio de una persona, de una hermana que estaba diciendo que se le había que él se estaba afeitando en el espejo así, y que se le apareció el Señor por detrás así. Y dice, y él sintió y así cuando lo abrazó, dijo, y sentí cuando me abrazó el Señor. Y la estaba haciendo muy emocionante y luego le dice el hermano, ¿y qué hiciste? No, yo seguía afeitándome. Yo seguía... No, mira, caí como muerto a sus pies. Por su presencia, su poder, su majestad. Todo eso hace que uno caiga como muerto a sus pies. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, y el que vivo. Ahora, para que uno lo tenga más claro, y estuve muerto. ¿Quién es el que estuvo muerto? Pues todos sabemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resucitó de los muertos y toda la fe cristiana se basa solamente en esa frase. Si tú quieres describir lo que es el Evangelio en esa frase. Cristo vive. Cristo vive. Y no solamente vive Él, sino que Él vive en nuestros corazones. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Qué cosa tan tremenda. Entonces, Cristo ha resucitado de los muertos y ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19. Este verso 19 es muy importante. Muy importante porque dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Ahí está el bosquejo del libro de Apocalipsis. Este es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son esas? Las que Juan está viendo ahorita en ese momento. Y luego las que son, capítulos 2 y 3 de las 7 iglesias, el tiempo presente de la iglesia donde estamos viviendo nosotros. Y luego las que serán después de estas, son las cosas futuras ya. Del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22 son cosas futuras. Ese es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Es muy importante tenerlo en mente. Eso, déjenme irme a prisita porque yo tengo. Entonces, estamos miren en el libro de Apocalipsis, ahí en el verso 19, estamos en el 19, ¿verdad? Es el libro que dicen que no se puede comprender, no se puede entender. No en el 19, en el 20, perdón. En el verso 20. Para las gentes que dicen que ese libro no se puede entender y no se puede comprender. Lo que yo estaba diciendo al principio, como introducción. Bueno, aquí Juan te da lenguaje figurado, pero te da la interpretación. Así de sencillo. Miren el verso 20. Ahí va a terminar ya el libro, el primer capítulo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el Señor Jesucristo, es ese misterio de las 7 estrellas, Él lo dijo en el verso 16. Y de los 7 candeleros de oro, Él se lo mencionó en el verso 13. Ahora miren la interpretación que el mismo Señor Jesucristo nos va a dar. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 ángeles se refiere a los pastores de cada una de las 7 iglesias donde fueron enviados los escritos del Apocalipsis. Se les llaman ángeles de las iglesias, porque ellos son los que llevan el mensaje. La definición de un ángel es mensajero.
Entonces ellos son los ángeles que llevan el mensaje de Dios, son los que están encargados, son los que comunican la voluntad de Dios. Y los 7 candeleros que has visto, pues son las 7 iglesias. Así es como Dios nos da el libro de Apocalipsis. Nos dice exactamente lo que es. Ahora vamos rapidito ahí al capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, en nomás una vista rápida de las 7 iglesias, una vista panorámica. ¿Qué quiere decir una vista panorámica? Es estudiar en una sola visión las 7 iglesias juntas, en conjunto, que están ahí en Asia Menor. Pero comienzo con una pregunta. ¿Por qué están esos 2 capítulos ahí en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué no brincarse luego las cosas futuras? Algo tiene que decirnos el Señor con esos 2 capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Qué querrá decirnos? Porque son iglesias reales, son congregaciones reales, con cultos reales. Cada una de ellas está ahí en Asia Menor, lo que se conoce como Turquía. Vuelvo a preguntar, ¿por qué están esos 2 capítulos ahí? La respuesta, están ahí para contestar una pregunta muy importante. ¿En qué y de qué debe ocuparse la iglesia actualmente mientras aguarda la segunda venida de Cristo, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, para recogerla de aquí de la tierra? Ahora, ¿de qué debe de ocuparse? ¿Cuál es esa ocupación que debe tener la iglesia? Bueno, la iglesia tiene 3 tareas principales en que ocuparse. La primera es adorar al Dios vivo y verdadero. Esa es y debe ser la ocupación más importante de la iglesia. La adoración al único Dios vivo y verdadero. Es lo primordial, es lo primero, es la primera ocupación, el primer deber como cristianos nosotros. La segunda cosa en que debe ocuparse, el amor mutuo entre los hermanos. Importantísimo también. Esa es otra de las cosas muy importantes, porque tú ves en las iglesias y congregaciones ahorita, en la actualidad, iglesias locales, que se dividen, se pelean y se insultan. Cuando tú ves todo eso, esa es una negación del propósito por el cual Dios tiene la iglesia en el mundo. Está totalmente contrario del propósito. Yo estábamos viendo ahorita, la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es ser luz al mundo, luz a las naciones, a los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13 y el verso 35, dice el Señor Jesucristo, en eso conocerán los hombres, el mundo incrédulo, que sois mis discípulos, si ustedes se aman unos a otros, como yo os he amado. ¿Sí? No. Ok, sí. Nomás, ¿cómo dice el verso? En esto conocerán los hombres que soy mis discípulos si se aman unos a otros, nada más, ¿verdad? Ok. Bueno, la manifestación del amor fraternal, la segunda ocupación de la iglesia, debe ser una de las ocupaciones principales de la iglesia. Déjenme decirles que el mandamiento del Señor Jesucristo a amar se extiende más allá de la iglesia. Va allá afuera también, fuera de las puertas de esta iglesia. Miren por qué razón les digo. Ahí mismo en Juan capítulo 13, en el verso 34, es que muy parecido, pero en el verso 34 el Señor Jesucristo añade algo más ahí, muy importante. Juan capítulo 13, verso 34. Jesús le dice a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado. El mandamiento del amor no era nuevo, porque eso ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, ahí se ordena
Es un mandamiento amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En Levítico, capítulo 19 y el verso 18, ahí está el mandamiento para amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice, he aquí un nuevo mandamiento os doy? Entonces, es nuevo en el sentido de que el Señor está introduciendo un parámetro distinto, porque dice, así como yo os he amado. Y ahí cambia radicalmente ese mandamiento, totalmente, porque esta es la primera razón por qué este es un nuevo mandamiento, porque el amor que Jesús nos mostró al dar su vida en sacrificio por todos nosotros, el amor que Jesús nos mostró al tomar nuestro lugar y llevar en su cuerpo nuestros pecados y todas nuestras maldades. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñame a amar de la manera en que tú me has amado y amas a los demás. Bueno, entonces ahí está la respuesta, ahí mismo. Es un amor sacrificial, así como él lo llevó a cabo. Es más, ahí 2 capítulos adelante, en el capítulo 15 de Juan, versos 12 y 13, les repite este mandamiento, pero miren, ahí agrega lo que les estoy diciendo. Dice en el verso 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros, como yo os he amado. Miren el verso 13, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, la pregunta es, yo no puedo amar de esa manera, dicen muchos. Eso nomás el Señor. Yo no puedo amar de la misma manera que el Señor ama. Es como una excusa, un motivo, una razón. Yo le digo que no es así. Déjame, te voy a mostrar algo, por qué te estoy diciendo esto. Dios le dijo a Israel que iba a hacer un nuevo pacto con ellos. Y para que ellos pudieran caminar en ese nuevo pacto, ellos tenían que tener un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón equivale a una naturaleza nueva. Y esa nueva naturaleza equivale al nuevo nacimiento que habló el Señor Jesucristo a Nicodemo. Ahora, todo eso, el nuevo corazón, la nueva naturaleza, todo eso tú lo encuentras primeramente en Ezequiel capítulo 36, del verso 25 al 27. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y lo encuentras también en Jeremías capítulo 31, del verso 31 en adelante, que habla del nuevo pacto en donde Dios les iba a dar su ley en sus corazones, en su mente, y iba a escribirlas en las tablas de su corazón. Y les iba a perdonar todos sus pecados y jamás se iba a acordar de ellos. Eso es lo que le está diciendo el Señor, que necesitas un nuevo corazón para caminar en el nuevo pacto. Ahora, eso tiene su origen en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 8. Allá se prometió eso, pero lo dice de otra manera. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 8, antes de entrar a la tierra prometida. Le dice Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel antes, ya para entrar a la tierra prometida, ya están a las orillas ahí. Le dice Dios a Israel, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tú y toda tu descendencia. Entonces, esa circuncisión del corazón, ustedes la oyen que Pablo la menciona mucho en las epístolas. Es más, en Colosenses le llama la circuncisión de Cristo. Es esta. Ezequiel la amplía, esa circuncisión en el corazón. Ezequiel la amplía y Jeremías la introduce al nuevo pacto. Tienes que tener un nuevo corazón para caminar en el nuevo pacto.
Ahora, nosotros ya estamos en ese nuevo pacto con Dios. En el momento mismo de la salvación, en el momento mismo en que nosotros hicimos ese compromiso con el Señor, ahí entramos nosotros en ese nuevo pacto incondicional. No hay condición, es incondicional. Entonces nosotros, a través o mediante del nuevo pacto, nosotros tenemos esa capacidad o ese poder por medio del Espíritu Santo, el transformador de todo nuestro ser, porque Él fue el que llevó a cabo esa obra de regeneración en nuestro ser, el Espíritu Santo. De esa manera nosotros podemos amar como Él nos amó y dio su vida por nosotros. Si el mundo, miren, el Señor Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si la iglesia aprendiera a amar de la manera en que el Señor Jesucristo nos amó y nos ama a nosotros, haría un impacto tremendo en el mundo. Eso es importantísimo. Entonces, primeramente, ¿cuál es la preocupación principal? Adorar al único Dios verdadero, vivo y verdadero. Segundo, la práctica del amor mutuo. Y la tercera es la responsabilidad de la iglesia, es la proclamación del Evangelio. Es importantísimo eso, predicar el Evangelio. Cualquier otra ocupación o cualquier otra responsabilidad de la iglesia tiene que estar incluida en una de esas tres responsabilidades. Entonces, al inicio del capítulo 2, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Puedo tener unos 10 minutos? 7. ¿Eh? Yo empecé a las 7:10. Déjame nomás aquí terminar con esto, para ya entrar al resto. No se hace nada. Capítulo 2 de Apocalipsis, las 7 cartas, las 7 iglesias que son representativas de todas las demás iglesias que están en Asia Menor. Ahí en Asia Menor había otras iglesias, no nada más eran esas 7 iglesias. Había iglesias en Colosas, Hierápolis, Bitinia, Galacia, todo eso estaba lleno. Entonces esas 7 iglesias son representativas de esas iglesias en Asia Menor y son representativas de las iglesias a través de la historia y actualmente de la iglesia que está ahora. Cada una de las características de esa iglesia representan la iglesia del día de hoy. Rápido así, la primera, la iglesia de Éfeso. ¿Qué clase de iglesia es Éfeso? Es el tipo de iglesia que tiene la doctrina ortodoxa. Pero está fría, que no tiene amor, se le olvidó su primer amor. Ha abandonado su primer amor. Bueno, la palabra ortodoxa son 2 palabras unidas. Orto, correcto. Doxa, creencia o doctrina. Entonces la iglesia de Éfeso es la iglesia que tenía la doctrina correcta, pero era indiferente a ese mensaje, a esa doctrina. Estaban fríos, habían olvidado la pasión, su amor, los perdidos y todo eso. Entonces, en el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, miren las características, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que no le daban el púlpito a cualquiera que llegara ahí para predicar, como muchas iglesias tienen esa costumbre. Dejan que se suban al púlpito cualquier persona. Verso 3, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero perdieron su amor, se volvieron fríos e indiferentes. Verso 4, rápido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Las primeras obras que hiciste en tu conversión. Cuando tú estabas recién convertido, ¿te acuerdas cómo andabas con ese amor, tu primer amor? Enamoradísimo del Señor y haciendo todas las cosas por amor a Dios, por amor a su nombre. Pero ahora ya
te volviste frío e indiferente a ese mensaje. Ahora, la segunda iglesia, Esmirna, están los versículos, capítulo 2, del verso 8 al 11. Esta es la iglesia que sufre persecución. El verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y van a tener tribulación por 10 días. Pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí no dice algo negativo a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Bueno, una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura, porque los falsos creyentes, los falsos cristianos son purgados por la persecución. Miren, las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas, entonces es mucho, o impuros, es difícil que ellos permanezcan, porque tan pronto llegue la persecución, ¡fum!, salen de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si no tienen nada por qué morir, no se van a quedar ahí. Vámonos. Nosotros sí traemos eso, nosotros, se lo podemos decir al Señor, nosotros podemos morir por tu causa. Y qué bueno sería que si no fuéramos de este mundo por medio de algo, en la muerte que sea, pero que sea por la causa de Cristo, me voy feliz, me voy contento. Pero una persona que no trae esa convicción o que no ha sido regenerado adentro, que está nomás ahí en la iglesia por motivos egoístas, pues entonces ese sí no va a durar. La tercera, Pérgamo. Esta es la iglesia casada con el mundo. La iglesia mundana se le conoce. Del verso 12 al verso 17, ahí encuentra esa iglesia. Y Cristo describe su carácter mundano ahí en el verso 15. Miren lo que dice, ustedes tienen ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor aborrece esa doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque esa doctrina es la que hace una separación en la iglesia entre el clérigo y los laicos. Es decir, entre los líderes y los creyentes. Un sistema tomado del mundo. Porque en la iglesia Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros de su cuerpo. Hay una escritura que a mí me llama mucho la atención. Mateo capítulo 23, versos 7 y 8. Matthew chapter 23, verse 7. Está tremendo ese. Ahí el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos lo que a los fariseos les gusta, para que ellos no imiten a los fariseos. Dice en el verso 7, mira lo que les gusta a los fariseos, las salutaciones en las plazas, o sea, los saludos respetuosos que toda la gente hacía de ellos. Y también que los hombres les llamasen rabí. Ahora mira lo que le dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Pero ustedes no dejen que les llame nadie en rabí, porque ustedes tienen solo un maestro, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. ¡Wow! Esta tremenda escritura, ¿verdad? Uno solo es un maestro. Uno solo es la cabeza. No hay muchas cabezas. Sí, porque llegan los líderes a creer que ellos son las cabezas también. Nomás hay una sola cabeza. Si no, sería un monstruo. Vamos a brincarnos a la de Tiatira, la cuarta. Vámonos rápido. Esta es la clase de iglesia representada, la iglesia la que tolera el pecado. Esta iglesia en particular, ellos toleraban a una mujer llamada Jezabel, que inducía a los creyentes a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero se les advierte porque ellos toleraban el pecado, no lo querían dejar el pecado, y les da una advertencia fuerte, porque ellos, les dice el Señor, que ustedes ya debían de sacar a esa gente de la iglesia. No los han purgado de sus filas. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Vámonos fuera.
son gente que no son creyentes y están haciendo tropiezo a mucha gente en la iglesia. En el capítulo 3, vamos a entrar al capítulo 3, la primera iglesia que entra en el capítulo 3, verso 1 al 6, se nos presenta la quinta iglesia, que es Sardis. Aquí es fácil detectar el problema en la iglesia de Sardis, ¿no? En el verso 1, ¿no? ¿Qué dice? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Esta es la iglesia muerta. En ella realizaban algunas cosas que cuando tú la lees, nos va a parecer que esta iglesia está bien, que está haciendo las cosas bien, está delante de Dios. Es más, entre la sociedad ahí de la ciudad de Sardis, ellos tenían buena reputación y buena amistad y nombre y los alababan y todo eso. ¿Y ustedes han visto ese tipo de iglesias? Si los han. Quizás mucha gente están todavía ahí o provienen de ahí. Nunca sucede nada, no hay nada. Ni crecimiento, ni productividad, ni fruto, ni gozo. Nada. La sexta, capítulo 3, versos 7 al 13. Esta es la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. Verso 8, Cristo dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta, entró por ella. Se le puede llamar una iglesia misionera. La última de las 7 iglesias, la Odisea, aparece en los versos 14 al 22. Esta es la iglesia apóstata, la iglesia del liberalismo, hoy en día, que es lo que se conoce. Está caracterizada por las palabras conocidas de esta iglesia. Ahí están en los versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios decir eso, usando palabras que nosotros tenemos, te voy a vomitar de mi boca. En una ocasión oí un predicador que dijo que esta es la iglesia que enferma a Dios, que lo hace vomitar. Una iglesia falsa, hablando en palabras así. Entonces, aquí terminamos, hermanos. Aquí terminamos. Mucha gente quiere saber pues ¿cómo voy a saber que yo estoy en una de esas iglesias? Pues nomás mira cada una de las características. Y ojalá pudiéramos más adelante tener un estudio más detallado. Hay mucho en cada iglesia, hay muchos detalles que son muy importantes. Pero por lo pronto aquí nomás fíjate en estas características. Y el común dominante de esa iglesia es esto: el ser fría, el ser indiferente, el ser tibia, o que es, cuando hablo yo de indiferente, entonces me estoy refiriendo a la iglesia que está muerta, no hay crecimiento, no hay productividad, no hay nada. O, por ejemplo, como la de Filadelfia, que es una iglesia fiel, que está con la palabra y está con esto, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta si estás en cualquiera de esas iglesias. Entonces al final del capítulo 13, del capítulo 3 de Apocalipsis, nomás quiero recalcar esto. Cuando se termina el capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje final a las iglesias, ahí ya no volvemos a oír la palabra iglesia en todo el libro de Apocalipsis, y aquí voy a terminar, hasta el capítulo 22 y el verso 16. En el capítulo 22 y el verso 16, Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Está tremendo. Desde el capítulo 3, cuando termina diciendo, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí termina. Ya no vuelves a oír. Desde el verso 4 en adelante, todo eso. En el capítulo 19, eso sí nomás les quiero decir, en el capítulo 19 menciona a la iglesia, pero ya lo menciona con otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? La esposa del Cordero. Pero la palabra iglesia la encuentras hasta el capítulo 22. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia no tiene nada que ver en el libro de Apocalipsis, en la tribulación, no tiene nada que ver. ¿Verdad? Quise terminar esto para empezar ya
de lleno con todo lo que viene, lo que es futuro. Escribe las cosas que has visto, las que Juan nos mostró en el capítulo 1. Las cosas que son, las características de las 7 iglesias que son representativas de todas las iglesias a través de la historia y representativas de cada una de las iglesias actualmente en todo el mundo. Esas son las cosas que son. Ahora vamos a tratar con las cosas que son después de estas, que son las cosas futuras. Pues los invito para que estén conmigo el otro día y les prometo no pasarme el tiempo. Dios les bendiga y les guarde y les amo mucho con todo mi corazón.